El podcast de hoy va a intentar saber algo más de lo que es la canariedad. ¿Es un concepto lingüístico como tal? ¿Es una manera de ser? ¿Lo podríamos tratar como una manera de distinguirnos de los demás, de las demás comunidades autónomas, de si somos muy singulares o si somos muy plurales? Esa es la manera en la que hoy vamos a tratar de que este espacio dentro de este programa sea muy canario. Por lo tanto, al primero que vamos a buscar es a alguien que nos pueda hablar de esa canariedad. Él lo ha llevado a gala en los últimos tiempos. Él es periodista, ha sido alcalde de La Laguna, ha sido también el director de uno de los grupos señeros de la canariedad, como pueden ser los sabandeños, aunque han tocado todos los palos de la baraja y nunca mejor empleada la expresión. Elfidio Alonso, buenas tardes y bienvenidos a este podcast. A mí me gustaría saber, ¿usted sabe lo que es? ¿Podríamos definir de alguna manera lo que es la canariedad, Elfidio? Me considero impotente a la hora de abordar tamaño de propósito. Yo creo en Canarias, creo en los canarios, pero soy incapaz de poder aclarar qué se esconde bajo un subterfugio como el de canariedad. Me veo imposibilitado para definirlo. ¿Podría ser, Elfidio, una manera de ser? ¿La canariedad podría ser una manera de hablar? Por ejemplo, tengo aquí una definición que hace la Academia Canaria de la Lengua, que dice que la canariedad es un hecho lingüístico-cultural que se define y explica como hispánico. Y yo creo que ahí hay una contradicción, ¿no? Pues no lo sé, soy miembro de esa academia, pero no había visto la definición que da. ¿Tú crees que canariedad es por lo que nos pueden definir a los canarios, Elfidio? Algo parecido. Yo creo que tenemos una idiosincrasia suma de 5 siglos de civilización desde que ocuparon las islas los castellanos, los conquistadores. En 5 siglos más o menos se ha ido formando una categoría, una especie de carta de naturaleza de los que han nacido, de los que han sucedido a los primeros pobladores, se hayan o no mezclado con los conquistadores, que de todo hubo. Pero a la hora de simplificar, evidentemente es una manera de ser. Utilizando el lenguaje de perogrullo, que dicen que su gran mérito fue llamar al puño cerrado puño, a la mano cerrada puño, ¿no? Se cae. Pues algo parecido ocurre con el canario. La canariedad es pues un adjetivo que se fabrica de buenas a primeras, sin medir un poco las distancias, ni precisar algunas cosas que serían interesantes precisarlas. Pero dicho así, a grosso modo, una manera de ser, efectivamente. Sí, la canariedad es una manera de ser de los que vivimos, de los que hemos nacido o de los que han radicado aquí con posterioridad y luego tomaron carta de naturaleza a través de el nacimiento de un hijo. El asunto es tan amplio y tan complejo que encerrarlo en una definición de 5 palabras es una temeridad. Desde luego que sí. De todas maneras, yo le agradezco mucho a Elfidio que
que esté haciendo este ejercicio con nosotros, porque prácticamente lo está viviendo y está intentando definir lo que es la canaridad. Porque ese término, el fidio, lo hemos visto cómo lo han aplicado, por ejemplo, al folclore, porque también lo han aplicado, incluso, si tú me apuras, al tema político, ¿no? Hay partidos de obediencia canaria. ¿Qué es eso de la obediencia canaria? Que solo vamos a atender a lo que nos digan los canarios. Pues sí, más o menos. Yo creo que son fuegos de artificio, porque las cosas son como son y nada más. Si hay un partido político nacido en Canarias y de programa canario, pues eso es lo que hay. Lo mismo ocurre con una parranda. Si hace música canaria, pues es canaria. Yo creo que no hay que ser demasiado estricto en la pureza de la denominación y de su significado. Me da la impresión que podríamos caer en un cierto ridículo utilizando el sistema de perogrullo. ¿Son canarios los nacidos en Canarias o son los que viven en Canarias? Bueno, eso sí se sabe, ¿no? Ya. Y el partido político que es canario es el que se ha formado en Canarias, el que su ideario es canario, de cierta manera, o en una gran parte, porque Canarias está conectada, no está sola en el Atlántico. Son 8 peñas bravías, como decía la copla, ¿no? ¿Tú crees, por ejemplo, en la música? Sí, a esto lo llevamos al terreno de la música, que es otro palo que tú también manejas y que de alguna manera te has sentido muy identificado a lo largo de tu vida. ¿Tú crees que, por ejemplo, los sabandeños, o en este caso pues, también los gofiones, son netamente canarios? No, no se puede decir que sean netamente canarios, sino que utilizan un repertorio, vivencia, herencia, que forman lo que alguien puede denominar folclore canario, es decir, la sabiduría popular, como dijo Machado, ¿no? Esto es más o menos lo que son los canarios, que tienen un término que es el mestizaje, que lo condiciona de una manera muy, muy amplia, a veces muy difícil de precisar, porque dicen, no, es que la Isa viene de Aragón. Bueno, la Isa puede venir de Aragón o puede venir de Castilla, puede venir de León. Lo mismo pasa con la malagueña. No, es que la malagueña es un fandango. ¿Pero qué clase de fandango? El fandango... por eso digo que fandango corto, una malagueña, ¿de qué se diferencia la malagueña del fandango? La malagueña, por ejemplo, de Enrique el Mellizo, es un canto grande. El fandango muchas veces no lo es. O sea que es muy complicado. Y lo mismo ocurre con otras herencias que condicionan de una manera abierta el folclore que actualmente se ha heredado y se vive y se desarrolla, como siempre ha ocurrido. Porque el folclore no es flor de un día, es una gestación laboriosa, donde aparecen numerosos factores y mezclas que luego dan a luz el producto actual, que no quiere decir que sea eterno, sino que también va a evolucionar al que se le van a añadir otros aditamentos que aparecerán tarde o temprano, y ya de hecho aparecen, ¿no? Porque todo va a depender un poco de la voluntad del creador, del músico o del letrista. Es muy difícil precisar
dónde acaba y dónde comienza el folclore canario. Porque incluso podrían las endechas a la muerte de Guillem Peraza, por ejemplo, que es la primera poesía lírica que Marguit Fren a la Torre, en su lírica española, considera el primer poema de la lírica española, y fue una endecha escrita en La Palma por un soldado, según cuentan las crónicas, y se tiene entendido. ¿Y tú crees que Así hoy...? que ya digo, muy complejo. Desde luego. Sí, dime. No, y te preguntaba, ¿y tú crees que hoy la gente joven de hoy sabe de esto de la canariedad, o simplemente se ponen un ropaje adecuado para significar, por ejemplo, este día del que te hablaba al principio, como es el Día de Canarias, o estar en una romería, o ir a un baile de mago, y simplemente con eso, pero no va más allá de lo que es el folclore y de lo que es el sentimiento canario? Bueno, hay de todo. Hay gente que hoy estudian con más cariño, con más dedicación, que van a todas las romerías, que buscan diferencias, que han aprendido a tocar algún instrumento. Hoy el movimiento es mucho más amplio y afortunadamente ha calado en la juventud, que no ha dudado en considerarlo muy a la mano, muy a tiro, y que vale la pena luchar por él, porque hay componentes nativos, hay componentes autóctonos suficientes como para que uno los haga suyos, los adopte y sirvan para mejorar o para ampliar los horizontes de la cultura tradicional, dicho entre comillas, que es la cultura tradicional, pues es otro término equivalente a canariedad. Uh-huh. Pues te agradezco mucho tu presencia, Elfidio, en este podcast, porque desde luego hemos aprendido lo que puede significar esa canariedad en una persona que ha tenido esa larga trayectoria, que ha tenido mucho que ver con el folclore, con la política, con la escritura y sobre todo con la manera intelectual de verla. Muchas gracias, Elfidio. Me voy a quedar ahora hablando con un cantante que podría representar el lado contrario del Elfidio, es decir, su juventud. Y a él también le voy a preguntar, porque él es tremendamente canario, le voy a preguntar si esto de la canariedad sigue existiendo en el día de hoy. Voy a hablar con el Vega, él es un cantante, ustedes lo han oído en más de una ocasión. ¿Tú crees en esto de la canariedad? Muy buenas. Primero que nada, me ha parecido precioso la conversación que has tenido con Elfidio, porque muestra una sabiduría desde el punto de vista de lo humilde que es este caballero, como para no lanzarse a describir una palabra tan bonita como es la canariedad. Y estaba asimismado. ¿Podrías repetirme ahora la pregunta, por favor? Quería decir eso. Sí, por supuesto que sí. ¿Tú crees en la canariedad? ¿Para ti también la canariedad es como para Elfidio un concepto en el que debemos indagar mucho y que no sabemos si nos representa? Bueno, desde mi punto de vista, lo que he aprendido en este tiempo de vida es que coincido con Elfidio que la canariedad se me podría quedar grande en la boca, pero lo que he aprendido es que toda esa gente que viene de fuera y comparte vivencia con los canarios se queda con un detalle muy importante, la cercanía del canario. Y dices tú, oye, ¿por qué esta cercanía no está en otros lados, que a esta gente les llama tanto la atención? Pues ahí da que pensar que, oye, la canariedad es más que playa, presumir de lo bonito que es nuestro territorio. La canariedad es lo que esta isla nos ha moldado, nos ha enriquecido espiritualmente, emocionalmente, haciéndonos ser lo que somos. Precisamente ayer estaba en La Graciosa
Y una argentina que está viviendo allí me dijo, Adri, es que yo me siento canaria. Llevo 15 años aquí viviendo y por muy argentina y por muy argentino que hable y muy en Argentina que haya vivido, mi casa está aquí, mi hogar y mi corazón es esto. Entonces eso demuestra también que la canariedad se aprende, se lleva, sorprende y se me queda grande en la boca. Sí, sí, desde luego, porque estamos, Adri, en esa fase, digamos, en esa semana en donde la canaridad nos va a rezumar por todos los poros. Pero ¿tú crees que hoy en día la gente tiene ese sentimiento de localismo más que de la universalidad? Todas esas personas que piensen que tienen más sentimientos de globalismo, creo que no son conscientes de que en verdad tienen una canariedad por dentro que, que no se la creen ni ellos. Porque somos donde vivimos, somos el clima, las calles, la gente con las que nos reunimos. Somos lo que el terreno nos ha hecho, compañero. Sí, sí, es como decía aquella canción de Pololo, donde el viento da la vuelta, ¿no? Que quizás te ha faltado solamente relatar esa parte de todo. Pero fíjate que, por ejemplo, ese término de canariedad lo estamos empleando en política. ¿Tú crees que también en política hay una parte de canariedad, de eso que llamamos la obediencia canaria, la identidad canaria, la canariedad, el canarismo? ¿Todo eso se puede incluir en un ideario político? Aquí, fíjate lo que voy a decir, la canariedad es tan grande que, y de política, entiendo tan poco que no podría hacer una unión de política y canariedad, porque, bueno, no voy a entrar en detalle. ¿Tu música tiene ese punto de canariedad del que estamos hablando? ¿La música que tú haces, Vega? Pienso que sí, pues por la razón de que escribo en La Graciosa, escribo siempre en una playa, y lo que veo, lo que me transmite el entorno, es lo que sale por mi guitarra y por mi voz. Es decir, que si yo me pongo a escribir en Madrid, en el Retiro con los patos, o viendo vías de trenes, no escribiría frases como brillando como la luna o volando como la gaviota, libre como la puesta de sol, etcétera, etcétera. Quiero decir que claro que en mi música hay canariedad porque escribo lo que me inspira. Y donde me siento inspirado es en Canarias. Tanto que no he escrito una canción en otro lado que no sea en las islas. Y eso, por ejemplo, te puede llevar a pensar, Adri, que hay, tenemos material suficiente como para sobrevivir. Es decir, el joven de hoy sabe perfectamente que tiene que defender su tierra y que su tierra por encima de cualquier otra cosa. No sé si lo sabe. Y si no lo sabe, igual es porque tampoco se ha visto amenazado. O porque la vida no le ha dado tiempo para decir, hey, tenemos que poner nuestro sitio y demostrar más nuestra canariedad. Pero sí es, la juventud yo creo que sí es muy consciente. Sácalo los 4 meses y ponle una canción de Los Gofiones en Miami para que veas cómo se le saltan las lágrimas. o de Los Sabandeños. Desde luego. Pero yo no sé si ese sentimiento es algo más que la música, Adri, de verdad. Porque da la sensación de que aquí nos ponemos un traje de mago, salimos a un baile, a una romería, vamos a un concierto, el Día de Canarias que ahora tan cercano está porque vamos a ver a los chiquillos vestidos de mago. ¿Es ese el sentimiento de canariedad o tendríamos que buscar otra definición? Hombre, eso, teniendo en cuenta que los trajes de mago, como bien dice, son costumbres heredadas de hace tiempo, te podría decir que pertenece al abanico de canariedad.
canciones como la de los gofiones sabandellos pertenecen al abanico de la canariedad. El gofio, etcétera, pero le preguntas a alguien que es muy espiritual y que la canariedad no es solo ponerse la ropa y ala, soy canario. No. Tampoco es presumir y decir, hey, soy canario y aquí estoy. Tampoco es abusar de, mírame, soy canario. No, la canariedad es como te decía antes, cómo la tierra en la que vivimos ha moldado nuestra manera de ser, pensar y sentir. Pues porque nos queremos poner un traje, ok, ayudamos, pero mucho más que eso. Desde luego que sí. Gracias, Adri, por haber estado aquí, el Vega, que también ha dado este sentimiento. Ha sido un placer. Ha sido un placer, Adri. Claro. Son dos conceptos. ¿No? Dos conceptos diferentes, pero que en el fondo también pues radican en el mismo, ¿no? En ese sentimiento, ¿no?, de exacto, pertenencia. Y que coinciden en algunas cosas. En un momento se traslada de la manera que nos decía Elfidio y en otro momento, como dice el Vega, somos gente que tiene un sentimiento y una manera de ser absolutamente diferentes, ¿no? Pues esa canariedad trasciende, en este caso estos dos ejemplos están relacionados con la música, pero además trasciende, ¿no? Sí. Y también nuestra forma de hablar, el lenguaje también está influido por esa canariedad. Vamos a hablar con Julio González, que es autor del libro Léxico Canario, Expresiones y Nombres Aborígenes. Julio, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, un concepto amplio, ¿no?, el de esa canariedad, pero que lo podemos acotar en nuestra manera diferenciada que tenemos de hablar, ¿no? Efectivamente. Yo, y esto lo digo desde mi punto de vista de marino, cuando me voy por ahí me di cuenta que no era ni más simpático ni más agradable, sino que éramos nosotros, distintos, ¿no? Yo siempre digo que canariedad en realidad son un lebrillo. ¿Saben lo que es un lebrillo, verdad? Sí, bueno, claro. Que no lo sepa, yo se lo explico luego, o que compre mi libro, vaya. Bueno, ya me hice la propaganda. Bueno, un lebrillo lleno de sentimiento. Y ahora digo por qué. El canario es ante todo isleño. Yo tuve un capitán alemán, cuando empecé a navegar, que me decía, Julián, me decía, no se aprendió la palabra Julio, en todos los años que tuve con él, siempre Julián, por más que le decía que me llamaba Julio. Julián, todos los isleños se parecen, porque isla, aislamiento. Mira a los ingleses. Digo, coño, no me compares, perdón por el coño, pero es que también es muy nuestro el coño, no me compares con Inglaterra. Ellos sí son isla, aislamiento. Nosotros no, es que nosotros, y yo os invito a que abran ahora un mapa mundi, estamos en el centro del mundo. Si a mí me dice, como le decía yo a Ernest se llamaba el capitán, Ernest, tú me dices a mí, Julio, vámonos para Honolulu. ¿Por dónde? Digo, por ahí, por la verde. Bueno, la verde es la farola verde del muelle. Ahora vamos a Nueva York, por ahí, por la verde. Vamos ahora a Asia, por ahí. Tenemos una autopista. Nosotros los canarios no somos isla aislamiento, isla apertura. Por eso digo que es sentimiento dentro de un lebrillo. Bueno, como veo que hay algunos que están mirando para el lebrillo es donde se amasa el gofio tal, donde saltando la pulga rompió el lebrillo. Rompió el lebrillo, sí, porque esa... No creo que lo rompiera, Yo tampoco. Pero quedaba bien en la canción, don Julio. Quedaba muy bien en ese tipo. Hombre, podía haber sido una escudilla, la escudilla es más bonita, ¿no? Porque era chiquitita también. Pero bueno, el librillo es fabuloso. Julio, tenemos que reclamar nuestra forma de hablar, tenemos que hacer hincapié, ¿no?, en difundirla y sobre todo en que eso, pues sí, que al final seamos conscientes de que tenemos una manera diferenciada de hablar y tenemos que estar orgullosos de ella también. Correcto, esa es mi lucha desde hace mucho tiempo, desde que empecé a navegar. Mira, yo soy un niño de pueblo, de Telde, y fíjate cómo son las cosas, porque los canarios encima tenemos eso, que cada isla, cada pueblo habla distinto. Yo soy de pueblo, de Telde, aunque los Telde le llaman ciudad, yo le llamo pueblo, me gusta más, ¿no? Cuando yo fui a estudiar a Las Palmas, fui cuidándome muy mucho, porque de repente me iban a decir, por cierto, yo no digo mago, sino Mauro, ya empezamos pero como mi madre era reña, pues pronunciaba un poquito mejor, ¿no? Y más o menos pasé. Entonces cuando llego a Tenerife a estudiar, me manda un chico o me dice que había un piso que se estaba alquilando cerca de la Recoba. Y yo de vergüenza me callé. Digo, Dios mío, detrás de la Alcoba. Claro, para un tío de Telde, detrás de la Recoba, detrás de la Alcoba. Bueno, entonces empecé a darme cuenta que efectivamente hablábamos distinto. Pero bueno, me pasó. Pero mi sorpresa grande... pero me entró ese complejo de, coño, esto que yo hablo mal porque soy de Telde, porque aquí están diciendo esto, claro. Tal, mi madre siempre me corregía, porque ella era reña, ella era muy fina, para allá no había huevos, los huevos, ¿no? Sí, el reño los tira tanto que todo lo... Bueno, pero mi primer viaje, vamos y llegamos a Barcelona.
Y cuando yo veo aquellos collones y no sé qué y tal, y le dije al canario, le decía, por cierto, oye, canario, qué mal hablan aquí el castellano. Dice, no, es que nosotros no hablamos bien castellano, nosotros hablamos un buen catalán y un mal castellano. Digo, ay, como nosotros los canarios, nosotros hablamos un mal castellano, pero un excelente canario. Entonces me enorgullecé, entonces empecé a llamarle a la tiradera y no tirallina, claro que sí. y al teje y a la coneja que me hicieron en el barranco era una coneja, no una herida, porque tenemos que sentirnos orgullosos de nuestro léxico. Y sin ningún tipo de complejo, claro que sí. Yo Julio, cuando muchísimas... perdona que lo enseñe, sí, porque lo hice para el 30 para ahora, Lo hice para que los niños vuelvan a llamar, que se olviden de los vosotros, que cada vez que dicen vosotros se cargan un baifo. Y me tiene la Fuerteventura muerto de baifo. Tenemos ahí ese gran ejemplo, ¿no? Para sentirnos orgullosos de nuestro léxico. Julio, muchísimas gracias por atendernos en Nunca es tarde. Pepe ha salido a la calle, nuestro compañero ha salido a la calle para preguntarle por esas expresiones canarias, para ver si ustedes recuerdan y conocen alguna. Vamos a hacer una encuesta en la calle a ver cómo andamos en cuanto a expresiones bastante canarias, ¿no? Y sobre todo para que no perdamos lo que es el sentido canario, de cómo resumimos algunas expresiones, en algunas expresiones, sobre todo nuestra manera de sentir y de ver algunas cosas. Y si yo le digo a usted que tengo la peluca acampada... Chidea, que está hoy borracho a lo mejor. Pues que estás un poco jodido. Hay que me desalo, esa vez me cogiste. Pero bueno, puede ser que estoy mal, ¿no? Que tengo hambre o que algo así, o puede ser. Yo de esta me deshago. Me desalo. Yo de esta me voy. Vete a pulpier. Ahí ya me pillaste. Debe ser que soy muy joven. Sí. ¿Y usted sabría decirnos? ¿Vete a pulpear? Vete a pulpier. A pulpear. Pues no sé, la verdad. Si yo le digo que está asirocada esta tarde. Asirocada esta tarde, ya me mató. Ni idea. No sabría. ¿Y usted podría decir? No. Yo diría borracho, pero no tengo ni idea. Me suena, pero no sé si es por la ginebra. Y con eso me riscó la perra. Cuando haces lo que te da la gana y no cumples las normas o lo que está establecido. Complicado. ¿No sabrías traducir esa frase? Me está pillando de imprevisto, ¿eh? No, la canaridad se me está viendo cuestionada. Pues sí, yo me desalé cuando el conejo me enriscó la perra. O sea, por favor, utilicemos nuestra expresión y nuestras expresiones, nuestro léxico canario, que es muy rico, y sintámonos orgullosos el Día de Canarias y durante todo el año. Porque también el sentimiento de canariedad nos tiene que llevar a todos a pensar si eso que dicen en la península de que con decir muyayo ya nos estamos identificando, en realidad ninguno de nosotros ha dicho nunca esa palabra, lo decimos de otra forma, tenemos otra cadencia a la hora de hablar y sobre todo nos tomamos la vida de otra manera. Pero canariedad es un término que para algunos sigue teniendo la vigencia necesaria y para otros está vacío de contenido. Depende a quién le preguntemos y no significa eso que a quien le preguntamos tiene que ser de aquí o de fuera. Porque hay gente de aquí que entienden que eso es un término vacío y que lo que hay que demostrar es todos los días el amor por esta tierra. Vamos a intentar en esta semana ser un poco más canarios, ¿no? Porque para eso estamos y sobre todo estamos en la Semana de ello.